Mis queridos hermanos y amigos, sean nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavari. En esta semana continuamos, por supuesto, con el estudio de la palabra del Señor, meditando en la palabra de Dios, y vamos a reflexionar hoy en un texto del libro del profeta Jeremías. Amén. Espero que estas reflexiones les ayuden mucho en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual con Dios. Amén. Bueno, pues estamos entonces en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 19, y podemos leer así la palabra de Dios. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer unas breves reflexiones sobre este texto para dar, digamos, unas pinceladas solamente de las partes más importantes de este texto. Amén. Gloria al Señor. Bueno, comienza por supuesto este texto con una forma muy solemne, ¿ok? Porque quien habla, quien transmite el mensaje, no es cualquier persona. Amén. Dios mismo es quien habla, ¿ok? El verso 19 nos dice: por tanto, así dijo Jehová. Amén. No nos olvidemos que estamos en el libro de un profeta. Y un profeta, la misión del profeta es de hablar al pueblo. Es de transmitir el mensaje de Dios, el mensaje divino hacia el pueblo. Amén. Podemos decir que la comunicación divina en el tiempo del Antiguo Testamento tenía dos vertientes diferentes. Una vertiente tomada por los sacerdotes, ¿ok? Y una vertiente que el sacerdote ejercía, ¿ok? Y en esa vertiente, en esa forma de comunicación, el sacerdote hacía una especie de intercesión entre el hombre y Dios, ¿ok? El hombre buscaba la reconciliación con Dios por medio del sacrificio. Se necesitaba, evidentemente, un sacerdote que hiciese ese tipo de puente entre el hombre y Dios, ¿ok? Y tenemos la otra vertiente, la otra parte, es cuando Dios quiere dirigirse al hombre. Y en ese momento necesitamos otro puente diferente que el sacerdote. Y este puente, este segundo puente de comunicación, es el profeta. Entonces, el sacerdote hacía de intermediario entre el hombre y Dios, y el profeta hacía de intermediario entre Dios y el hombre. ¿Ok? Bueno, en esta doble vertiente nos encontramos entonces, y nos hallamos, por supuesto, en un contexto en el cual Dios hablaba de manera, vamos a decir, regular con el hombre. Es decir, Dios tiene costumbre de hablar al corazón del hombre. Amén. Dios quiere hablar al corazón del hombre. Dios no solamente ha dado sus mandamientos, sus ordenanzas, ¿ok? Y se ha conformado en eso y ya está. Hay otras religiones que funcionan de esa manera, donde solo hay un número determinado de mandamientos tipificados y demás,
en esa religión, pero no hay ninguna comunicación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. No existe eso. ¿Ok? Un ejemplo puede ser el Islam. ¿Ok? En esa religión no hay ningún tipo de comunicación entre Dios y el hombre. Simplemente que se conforman a cumplir ciertos ritos, ciertos mandamientos, por así decir, y punto. Pero no existe la noción de ese Dios comunicativo, ese Dios que quiere entablar una relación personal con el creyente. Amén. Nos hallamos entonces descubriendo algo maravilloso, positivo, amén, y es de que nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es un Dios comunicativo, un Dios que desea comunicarnos su voluntad, que desea hablarnos a lo profundo de nuestro corazón y que desea transmitirnos directamente Él aquello que quiere hacer en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un verdadero Padre en todos los sentidos. Amén. Y este texto debuta, ¿verdad?, advirtiendo al lector que quien habla es Dios mismo. Gloria al Señor. Mis amados hermanos y mis queridos amigos, este mundo puede intentar hacernos la guerra, ponerse en contra de nosotros, levantar murallas, levantar barreras para hacernos mal, para querernos parar, para parar nuestros sueños, ¿ok? Para parar todas esas intenciones que nosotros tenemos en nuestro corazón para que no se vean cumplidas. El mundo funciona de esa manera. Es lo que el mundo puede desearnos a nosotros, ¿ok? Pero mis amados hermanos, cuando Dios habla, cuando Dios dice, el mundo tiene que callarse. Amén. Cuando Dios tiene la intención de hacer algo, ¿ok? Dios lo hace y nadie puede oponerse. Nada ni nadie se opone a los planes de Dios. Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto nos llena, por supuesto, de mucha emoción, nos llena de ánimo, ¿ok? Y proporciona a nuestra fe un plus, proporciona a nuestra vida espiritual una confianza, un apoyo, ¿ok? Suplementario. Amén. Y es que nosotros contamos con que cuando Dios decide algo, Dios lo hace. Amén. A pesar de que este mundo se oponga, a pesar de que tu entorno se oponga, a pesar de que tu familia se oponga, a pesar de todas las oposiciones que puedas tener, incluso en medio de la misma iglesia, cuando Dios dice sí, los demás nunca podrán decir no. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Podríamos contar muchísimos testimonios de cuando Dios quiere darte algo, ¿ok? Y nadie ni nada se va a oponer a lo que Dios quiere hacer. Amén. Podríamos contar muchos testimonios, pero no va a ser el caso porque el vídeo lo tengo que hacer en un tiempo delimitado. Amén. Para que sea, por supuesto, de mucha bendición para todos ustedes. Pero digamos solamente que cada uno de nosotros hemos hecho ya, ¿verdad?, experiencias auténticas de ver esa mano de Dios apoyando, ¿verdad?, nuestros proyectos. Cuando las cosas son de Dios, no hay nadie que pueda oponerse. Amén. Y aquí, ¿verdad?, resuena como un eco poderoso,
Por tanto, así dijo Jehová. Dios lo dice. Dios lo dice. Punto. Amén. Bueno, hay una promesa preciosa. Como siempre digo, en la palabra de Dios, cada vez que hay una promesa, hay siempre un con qué. Es decir, hay una exigencia de parte de Dios, por supuesto. Amén. Aquí vemos, por ejemplo, nos dice, si te convirtieres. ¿Ah? Esa es, digamos, la cláusula que nosotros debemos cumplir para que podamos ver después los beneficios. Si nosotros, como creyentes, no nos suscribimos a este párrafo, ¿ah?, a la conversión, si no firmamos nosotros este párrafo, si no lo firmamos, todo lo que sigue, todo lo que sigue no se podrá cumplir en nuestras vidas. Podremos ir a una iglesia, podremos tener la tarjeta de miembro de una denominación, ¿ok? Incluso nos podrán bautizar, etcétera, etcétera. Pero si realmente nuestro corazón no está convertido a Dios, si no estamos entonces suscritos a este párrafo, lo demás, no lo esperen, nunca va a llegar. Amén. Hay quienes esperan promesas de Dios, ¿ok? Pero todavía no se han suscrito, no han firmado el contrato debidamente. Amén. No esperen, ¿eh? No esperen milagros donde no los va a haber. Amén. Gloria al Señor. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Nos habla dos puntos interesantes: la conversión y la restauración. ¿Ok? Tú te conviertes, yo te restauro. Tú das un paso, yo doy 10. ¿Ah? Tú ten el ánimo, ¿verdad?, de esforzarte en mis cosas, en las cosas de tu Padre Celestial. ¿Ah? Esfuérzate en ese cambio. Esfuérzate, da ese primer paso. ¿Ah? En escuchar mi palabra cada día, en obedecer mi palabra cada día. ¿Ok? Da ese primer paso hacia mí. Yo daré 10 hacia ti. Pero tú da ese primer paso. Amén. Hemos hablado en vídeos anteriores recientemente sobre la conversión, así que no voy a redundar en ello, pero decirles que la conversión, por supuesto, implica un cambio radical en la vida del creyente. Amén. No son solamente 4 cambios superficiales, ¿verdad? Pero lo de abajo del iceberg, el iceberg, lo de abajo del iceberg, que es lo que no se ve, ¿ok? Eso no ha ocurrido ningún cambio. ¿Ah? Se han hecho algunos cambios encima, pero debajo sigue la misma podredumbre, ¿ah?, la misma corrupción, ¿ok?, la misma desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Antiguamente decíamos que era un dicho aquí en España, ¿verdad?, que aproximadamente con 1.500 pesetas se hacía un cristiano de apariencia. ¿Por qué? Porque le comprabas a una persona una Biblia que costaba 500 pesetas, le ponías una camisa blanquita así, listo, 500 pesetas, y un pantalón, 500 pesetas. Ya está. Ya tenías hecho, lo ponías en medio de la iglesia, ya tenías un cristiano de apariencia. ¿Ok? Pero Dios no quiere esto. ¿Ok? La conversión implica cambios radicales. Amén. Y después nos habla de la restauración. Amén. Cuando nosotros damos ese paso hacia Dios, Dios comienza la restauración en nuestras vidas. Amén. Su Santo Espíritu dentro de nosotros comienza a hacer esa bella labor que es la restauración. La restauración, aquí en el texto hebreo,
viene el infinitivo de este verbo sería, el verbo restaurar, sería en hebreo el verbo leshacher. Un poco raro esto, esa palabra, leshacher. Ese sería el infinitivo, ¿ok? Que sería como la traducción de rehacer, reconstruir, devolver a su estado primigenio. Esa sería un poquito la traducción de este verbo, ¿ok? La restauración. Ahora, Dios no quiere, por supuesto, bricolajes. Nuestra vida no es un bricolaje. Eso ya lo he dicho anteriormente en otros videos. Nuestra vida no es un bricolaje. Nuestra vida es una restauración bien hecha. Conforme Dios la quiere. Amén. Las cosas han sido hechas de nuevo. Las cosas viejas han pasado. Amén. Todo ha sido transformado y una nueva creación en el creyente. En esta restauración, por supuesto, Dios devuelve al ser humano, ¿ok?, a su estado primigenio antes de la caída. ¿Amén? Y en este proceso de restauración, ¿verdad?, nosotros tenemos que mostrar una imagen diferente, por supuesto. Recuerden que al principio, en el libro de Génesis, nos dice que Dios dice, ¿no? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después de la caída, el hombre pierde esa imagen, esa imagen divina la pierde, ¿ok? Pero cuando volvemos a Dios, cuando nos convertimos a Dios, cuando existe esa restauración, entonces el hombre recupera esa imagen que había perdido. Amén. Y la imagen que nosotros tenemos que reflejar al mundo es esa imagen ya restaurada. ¿Ok? Gloria al Señor. Esto nos lleva a una profunda reflexión de qué imagen, ¿no?, qué tipo de imagen estamos nosotros ofreciendo al mundo. Estamos dando la imagen de este Dios poderoso, de este Dios santo, puro, amén. O qué imagen, qué tipo de imagen estamos nosotros transmitiendo en nuestro entorno, en la iglesia, en nuestro trabajo, en el mundo. ¿Qué tipo de imagen estamos nosotros proyectando hacia los demás? ¿Ok? Ahí dejamos esta reflexión. Bueno, el texto sigue diciendo, dice, delante de mí estarás. Eso significa, en el lenguaje original, ¿ok?, que Dios te va a considerar, es decir, estarás considerado por mí, estarás delante de mí porque yo te considero, ¿ok?, porque yo te amo, porque eres algo precioso para mí y estarás delante de mí. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros apreciamos a una persona, ¿ok?, pues la invitamos a un lugar, es decir, la tenemos delante de nosotros. Amén. La consideramos, y es lo que quiere decir este texto. Delante de mí estarás, es decir, te voy a considerar, te voy a amar. Amén. Te voy a cuidar, por supuesto, evidentemente. Amén. Y es una promesa, pues, maravillosa, ¿ok?, que después de que nosotros nos hemos suscrito, hemos firmado ese contrato con Dios, ¿verdad?, Dios nos va a considerar. Eso es maravilloso. Amén. ¿Saben, mis amados hermanos? No se olviden que nosotros, para este mundo, tenemos realmente muy poquito valor. Muy poquito valor. Poco valemos en este mundo. Pero mirar el milagro que ocurre cuando nosotros vamos a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Amén. Ciertamente para este mundo tenemos poco valor, pero para Dios tenemos muchísimo valor. Amén. Para Dios tenemos un gran valor. Gloria al Señor. Entonces, miren, vamos a estar en la presencia del Señor, es decir, ya tenemos esa promesa de poder gozar de la presencia de Dios, porque Dios ha decidido que estemos delante de Él. Amén.
Estos días también leyendo sobre el rey David, por ejemplo, ¿verdad? Que el rey David sentaba, pues, todas aquellas personas que le eran gratas, las sentaba a su mesa, estaban delante de él. Y me vino justamente este pensamiento que es algo formidable, maravilloso, no tengo adjetivos para describir esto, de que Dios, ¿verdad?, se haya pensado en nosotros como algo valioso para que estemos en su mesa, para que estemos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Ok, ahora nos va a venir Dios exigiendo, por supuesto, siempre que hay promesas hay exigencias. No se olviden de eso. Amén. Dice, si entresacares lo precioso de lo vil. Si entresacases lo precioso de lo vil. ¿Qué significado tiene realmente esta palabra? Sobre todo, ¿qué aplicación tiene para nosotros esta palabra? Amén. Bien, en este contexto, entresacar significa que nosotros debemos de saber elegir entre lo bueno y lo malo. Amén. Nosotros tenemos que saber elegir entre lo bueno y lo malo. Es el contexto en el cual debemos interpretar este pasaje. Amén. Es decir, Dios nos va a dar la sabiduría necesaria para que nosotros seamos capaces de elegir lo bueno. No solamente de ver lo bueno, sino de elegir lo bueno. Amén. Muchas personas ven lo bueno, pero no lo eligen porque prefieren elegir el mal, ¿ok? Porque se sienten más atraídas hacia el mal que hacia el bien, ¿ok? Si entresacares lo precioso de lo vil. Es decir, si cuando ves lo bueno, eres capaz de elegir también lo bueno. Muchas personas me dicen, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Claro que lo saben. El problema es que no eligen hacer el bien. Entonces la cuestión no es que sepas discernir el bien, sino que acojas el bien. Amén. Sí, yo sé que esto es bueno. Ok, eso es una cosa positiva. Ok, pero no es todo. Te falta algo, es echar mano de lo bueno. Amén. Entonces, cuando nos dice la palabra de Dios que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, nos está diciendo que debemos de ser capaces de echar mano de las cosas buenas, pero también desechar las cosas malas. Tú sabes lo que está mal, pero no es suficiente con que lo sepas. También tienes que desecharlo. Amén. Ok, y nos dice que si hacemos esto, si entresacamos lo precioso de lo vil, nos dice, serás como mi boca. ¿Qué significa esto? Es algo muy poderoso, porque significa que lo que nosotros vayamos a hablar o a decir va a tener valor. Amén. Va a tener valor. Nosotros, hermanos míos, cuando estamos predicando, cuando anunciamos la palabra de Dios, necesitamos detrás, ¿verdad?, el apoyo del testimonio, porque sin testimonio la predicación no serviría de nada. Si hay un ministro que está predicando y predica muy bonito, con bonitas palabras, con palabras muy rebuscadas, con un vocabulario maravilloso, ¿verdad?, y sabe transmitir lo que él quiere decir y todo esto, pero si detrás de esa predicación, detrás de ese mensaje, no hay una vida de santidad, no hay una vida auténtica de creyente, de cristiano, si no hay un buen testimonio, esas palabras son papel mojado. Amén. No sirven absolutamente para nada. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Entonces tenemos una promesa aquí, que si sabemos coger lo bueno y dejar lo malo, ¿ok?, gozaremos de ese testimonio porque tendremos el apoyo de Dios, y aquí viene la promesa, serás como mi boca.
Cuando la boca de Dios habla, ¿ok?, tiene autoridad. Y cuando el creyente tiene detrás el apoyo del testimonio, habla con autoridad. Amén. Serás como mi boca. Y después nos viene ya una advertencia final, pero maravillosa. Nos dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Bueno, aquí hay mucho que hablar, hay mucho que decir, ¿ah? Hay mucho que reflexionar. Últimamente, lo que estamos viendo, y hablo a nivel de iglesia, ¿ah?, es una iglesia que se adapta, que pretende adaptarse a los moveres del mundo, cuando ha de ser lo contrario. ¿Ok? Hemos visto, por supuesto, las derivas de la iglesia. ¿Ok? Cuando hablo de derivas, quiero expresarme lo más correcto posible, es decir, cuando la iglesia deriva en cosas que no tiene que derivar, es decir, se aparta, ¿ok? Se aparta de la rectitud. ¿Ah? Cuando vemos una iglesia que se ha convertido, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿ok?, en una especie de discoteca, ¿ok? Porque no, es que es para que vengan los jóvenes. ¿Ah? O sea, se necesitan luces y músicas y cosas para que venga la juventud. Ya no es necesaria entonces la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, la predicación contra el pecado. Eso ya no es necesario. ¿Ah? Es necesario atraer a la juventud, atraer a las personas a través de elementos extraños a la predicación. Cuando se añaden elementos extraños a la predicación, deja de ser la predicación del evangelio. No nos engañemos. Amén. Por ello nos advierte, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mis amados hermanos, no les alargaré demasiado más el video, simplemente decirles de que debemos de tener muchísimo cuidado, sumo cuidado, ¿ok?, de quién se convierte a quién, ¿ok? ¿Quién se convierte a quién? Cuando estás en el entorno de tu trabajo, ¿quién se convierte a quién? Cuando estás en tu familia, la familia que no conoce la palabra de Dios, ¿quién se convierte a quién? ¿Actúas como ellos o ellos te respetan por lo que eres? ¿Ah? Gloria a Dios. O simplemente eres ignorado. ¿Quién se convierte a quién? ¿Ok? Reflexionemos también esto porque es muy interesante, por supuesto. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Mis amados hermanos, deseo que estas palabras hayan sido de mucha bendición para ustedes, que les hayan hecho, por supuesto, reflexionar en la palabra de Dios y que les ayuden cada día a caminar con Dios. Que toda la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos vemos en un próximo video. Amén.